Un cómic es un relato o historia explicada mediante viñetas o recuadros que contienen ilustraciones y en el que algunas o todas las viñetas pueden contener un texto más o menos breve. La publicación que contiene uno o varios de estos relatos también recibe el nombre de cómic. Al hablar de los antecesores de las historietas, podríamos remitirnos a los antiguos egipcios, que representaban muchos de sus mitos en dibujos y jeroglíficos que realizaban sobre hojas de papiro. Además, también hacían murales, compuestos por imagen y texto en forma de tira. También se podrían considerar como origen del cómic a los retablos medievales, los cuales explicaban al pueblo historias, sucesos, crímenes, mediante imágenes, y a las primitivas pinturas rupestres que consistían en representaciones hechas sobre rocas. Estas viñetas evolucionaron rápidamente, no solamente en lo que respecta a su tamaño, sino también a los textos, pues pronto aparecieron los bocadillos. En cuestión de tiempo, el cómic se convirtió en un modo de expresión independiente. Todo esto hace que el cómic tenga un alcance comunicativo que difícilmente puede lograr otro medio de expresión. Una de las tiras más famosas y que más éxito ha tenido es la de Tintín, del autor belga Georges Remy, alias Hergé. El primer número, en total son 24, se remonta a enero de 1929. Tal fue su éxito que se le considera una de las historietas más influyentes del siglo XX. Algunos de los cómics más representativos en nuestro país son Memín Pingüín, de 1947. Memín Pingüín relata las truculentas aventuras y desventuras de un niño afromexicano de nombre Memín, que a pesar de ser un joven de buen corazón, posee una naturaleza astuta y curiosa, que más de una vez lo meterá a él y sus amigos en cómicos aprietos. Lo destacable del argumento de Memín Pingüín es que las tramas que llegaron a tocarse en algún momento fueron demasiado polémicas para la época, ya que el noble Memín debía enfrentarse a la violencia intrafamiliar, el racismo, la trata de personas y el maltrato de orfanatos institucionales. Calimán, radionovelas, películas e historietas dan fe de cuán popular y emblemático fue este personaje, que se ha llegado a comparar con otros gigantes del mundo del tebeo como Batman y Superman. Calimán es el séptimo hombre elegido por la diosa hindú Kali, un hombre de gran entereza y férrea voluntad. Junto con el último de los descendientes de los faraones de Egipto, el joven Solín, emprenderán un sinfín de aventuras que los llevarán a pelear contra todo tipo de villanos, desde vampiros hasta terribles traficantes de antigüedades. Calimán es una historieta que destacó por los altos valores morales que regían las acciones del protagonista y por llevar a sus lectores a tierras lejanas, siendo sus argumentos lo suficientemente logrados para mantenerse como un exponente de la historieta mexicana a nivel internacional. De entre todos los cómics, los más conocidos son del género ficticio y acción, en donde reconocemos historias de personajes superpoderosos dentro de un universo no tan alejado al nuestro. De esta misma manera, en nuestro país, se dio este género fantástico ilustrando a aquellos ídolos ya famosos dentro de los encordados. De los más destacables quedaron inmortalizados ejemplos que van desde Santo, Blue Demon, Huracán Ramírez, Tinieblas y la saga conocida como Sensacional de Luchas. A partir de 1965 se empiezan a publicar recopilaciones en formato digest, pero que no cabían en un bolsillo, ya que eran de 13 centímetros por 18 centímetros, de 258 páginas, con las aventuras de Santo de 1952, tituladas El Enmascarado de Plata. Lo curioso de estas ediciones es que a partir del número 100 no figuraba el nombre de José G. Cruz en forma de logo en la portada, como siempre lo había hecho, sino que ahora aparecía en letras planas bajo el título de autor. Se llegaron a publicar 415 tomos recopilatorios, siendo este formato original en el sentido que no era el mismo cómic reducido de tamaño, sino que era desmembrado para abarcar máximo 2 o 3 viñetas por página. Algunas veces completaban un ciclo argumental por libro, pero en otros casos quedaban las historias a continuar en el siguiente número. La mayoría de ocasiones la portada era dibujada y ya solo en los últimos tomos presentaban fotos de Rodolfo Guzmán. En 1976, por convenio de J.G. Cruz con la editorial colombiana Icabi, se empiezan a reimprimir las aventuras de Santo el Enmascarado de Plata, desde el inicio con las aventuras del segundo Santo, Héctor Pliego. El formato era el mismo,
salvo que la calidad de la portada era más frágil y acababa siempre desglosándose del interior. Cabe mencionar que la mayoría de estas historias duraban entre 3 o 4 números, por lo que era frecuente encontrar la palabra continuará al final de estos cómics. En las portadas seguían intercalándose las fotos de Héctor Pliego con ilustraciones pintadas de José G. Cruz. Esta nueva andaduría del santo abarcó 196 números antes de ser asumida por la editora Bord, de origen colombiano, que continuaría la numeración hasta el número 286. Se sabe que en Venezuela aparecieron algunos cómics de santo reeditados de los colombianos por la distribuidora Continental. En 1986, la editora 5 colombiana, que antes ya era conocida por reimprimir cómics de diversas editoriales mexicanas como Superman, El Fantasma, Batman, Citas, Lágrimas, Risas y Amor, etc., empieza a publicar las historietas del santo, la cual era interpretado por Héctor Pliego. La particularidad de estos cómics es el pequeño formato que manejaba y que ya no apareciera en las portadas del logo de José G. Cruz. Esta etapa alcanzó 46 números antes de desaparecer de los kioscos latinos. Es de constar que un tercer santo se enfundó en el traje en algunas portadas, posiblemente pudiese ser el actor Jesús Gómez, el cual había interpretado la última etapa de Juan Sin Miedo, un cómic también de propiedad de José G. Cruz. Blue Demon regresó al terreno editorial de manera estelar en 1969, esta vez bajo la firma de Ediciones Latinoamericanas, empresa que se hizo famosa por publicar tradiciones y leyendas de la colonia. El nombre de esta nueva aventura gráfica, que alcanzó casi 200 números, fue El Increíble Blue Demon, el demonio azul, en la cual el ídolo interactuó con personajes famosos de la farándula. Cabe mencionar que la edición contó con su versión para Sudamérica, publicada por Comunicaciones Gráficas, lo que permitió que el héroe fuese apreciado fuera de México. En octubre de 1987, ya con Sensacional de Luchas, bien posicionado, Editorial Egea lanzó en un formato distinto al grueso de sus publicaciones una historieta semanal de 32 páginas dedicadas íntegramente a El Manotas, bajo el atractivo nombre de La Leyenda de Blue Demon, con guiones de JJ Sotelo y el arte de Alberto Ñique, dibujante peruano salido de las filas de Novaro. El título mezcló la vida del luchador con historias de corte fantástico. Por el título desfilaron posteriormente una gran cantidad de autores y artistas que hicieron del título una historieta muy irregular en calidad. Blue Demon no fue ajeno al famoso Sensacional de Luchas, ya que este cómic, editado por Egea, presentó 2 números que narraron sendos episodios de gran importancia en la carrera del demonio azul. Se trató de Blue Demon contra Rayo de Jalisco en Morirá una leyenda. Este cómic fue Sensacional de Luchas número 213 y Blue Demon en ¿Por qué desenmascaré al matemático?, en el Sensacional de Luchas número 217, ambos publicados en diciembre de 1989. Editorial Egea, que se había notado con un hit con Sensacional de Luchas, comenzó a usar en dicha publicación personajes reales de la baraja luchística, por lo que Tinieblas se volvió una figura recurrente de la revista, en la que vive aventuras relacionadas con la mitología maya. Cabe decir que las portadas a cargo del maestrísimo Rafael Gallur eran verdaderas obras de arte luchístico. La buena respuesta que obtuvieron las historias protagonizadas por el gigante sabio ocasionó que el público pidiera más del héroe enmascarado. Fue así que en julio de 1991 vio la luz el primer número de Tinieblas, El Hijo de la Noche, revista catorcenal en el mismo formato de Sensacional de Luchas. Si bien las historias del Hijo de la Noche continuaron exaltando el universo maya con el duende Aluche y la princesa Olinka como personajes de apoyo, también se presentaron aventuras en lugares exóticos y escenarios urbanos. La saga de Tinieblas, El Hijo de la Noche, cerró su ciclo con el número 58, ilustrado en su totalidad por Pegaso. La historia no se quedó ahí, como se acostumbra al cancelarse un título, sino que se planeó para que llegara a un buen término. En 1999, en el marco de la convención Conque, se repartió un Ashcan o historieta promocional de los proyectos de Xibalba, una nueva editorial. La portada presentó a Tinieblas como su carta fuerte. En este avance, Daniel Leal, cabeza del proyecto y representante de Tinieblas, así como personalidad secreta del personaje en este cómic, anunció un título que sería escrito por Juan Cristóbal Hernández, ilustrado por Gabriel y Tony Sandoval y editado por Gaby Maya.
En abril del año 2000, cuando Tinieblas, el cómic, fue lanzado en forma, la portada fue creada por Tony Sandoval, pero con guión y arte interior de Víctor A. Guiza, quien no mostró suficiente nivel para el proyecto. Para el segundo número, se contó con el arte de Paco Medina y Jorge Mercado, además de contar con una portada de Humberto Ramos, ya bien posicionado en la industria extranjera. Sin embargo, estos dos primeros números no lograron darle cuerpo a la historia, que fue muy confusa desde el principio. El tercer número fue una especie de reinicio para la serie, con Luis Gantús tomando las riendas del título como editor, junto con Paco Espinosa en los guiones. Gantús logró enderezar el rumbo de la historia, mientras que Mercado parecía quedar como el dibujante regular y Humberto Ramos se apoyaba con Leonardo Olea para crear las portadas. Pero posteriormente, a la parte gráfica, se integraron Ulises Grostieta, David Carrillo y Arturo Anaya, por lo que el dibujo no terminó de cuajar. Mención aparte merecen las historias complementarias, relatos de Yum Kimil, que presentaron los orígenes del guerrero Aluche y Olinka, guionizadas por el mismo Paco Espinosa. Fueron dibujadas por Tony Sandoval, quien todavía no definía su estilo, siendo lo más redondeado del título. Para la novena entrega, que marcó el final de la saga, Tony se encargó de todo el arte de interiores, pero lamentablemente las diferencias entre el equipo creativo y los dueños del título provocaron que Tinieblas, el cómic, se cancelara justo cuando empezaba a tomar forma. En el caso de Huracán Ramírez, los cómics salían entre los 50 y los 60, debido a la gran popularidad de los que tomaban revuelo en las tiras con un precio bastante accesible para la época, con títulos fantásticos desde enfrentar otras artes marciales hasta batallar con monstruos y guerreros de las guerras más recordadas a nivel mundial. Los años 80, en la que salió una serie de historietas cuyo título genérico era Sensacional de, así publicaban Sensacional de Traileros, Sensacional de Policías, Sensacional de Barrio, Sensacional de Terror, Sensacional de Sirvientas, etc. El 13 de septiembre de 1985 salió la primera historieta de Sensacional de Luchas, solo que los primeros 110 ejemplares eran con personajes ficticios, para después tener en sus páginas a casi todas las estrellas del pancracio nacional, siendo los más socorridos Lismark, Fishman, Rayo de Jalisco Jr., Los Fantásticos, El Indómito y en los números más recientes, Vampiro Casanova, Conan, 100 Caras, Ángel Blanco, Atlantis, así como el más famoso de los personajes, nacido en estas páginas y que nunca llegará a los recordados, La Supernena. La revista se publicó por un espacio de 10 años, los argumentistas fueron muchos y los artistas toda una pléyade de consagrados: Rafael Gallur, Pegaso, Ángel Mora, Juan Alba, Manuel Martínez, José Luis Durán, Arturo Said, entre otros.